¿verdad? Bueno, vamos a Éxodo 40, hermano. Éxodo 40. Muy importante este Éxodo 40. Hoy cerramos el libro, hermano. Fíjate, hermano y hermana, este Éxodo 40 es la primera vez que Moisés, ahorita, después de Éxodo, gracias, inmediatamente después de que Moisés levanta el tabernáculo de reunión, que más tarde, ya en tiempos de propiamente hablando Salomón, ya fue construido, fue erigido el templo, mismo templo que destruyó Nabucodonosor. ¿Por qué destruyó el templo? Porque el pueblo de Israel andaba de rebelde, salvo el remanente, todos se iban tras la lana, hermano. Pero había un remanente que no, Josué, Moshe, su hermano, aunque grave error, pero pues todo eso fue necesario. ¿Ya estás en Éxodo 40? Ahora, nosotros sabemos que esto del tabernáculo es sombra y figura. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Templo, ¿no? ¿Dios mora en templos humanos o en templos de piedra? Ok, pero en el caso de Israel, en otro tiempo, sí moraba en un templo, en un tabernáculo hecho a mano. Ahí la presencia divina se manifestaba. Y no solamente esto, sino que todo el pueblo era guiado por la columna de fuego y de nube, que es sombra y figura del Espíritu Santo hoy guiándonos. Ese templo o tabernáculo valía por el arca. Sin el arca no valía nada, porque es ahí donde se manifestaba la Shekinah. Ok, ahora el arca, sobre el arca han dicho mil cosas, ¿verdad? Y hablábamos de una, hay hasta doctrinas locas que dicen que un hijo que tuvieron Salomón con la reina de Saba, se robó el arca años después y se la llevó a Etiopía. Hermano, hay quienes dicen que está debajo de la mezquita de Al-Aqsa. En realidad, hermano, no importa dónde está el arca. El arca es Dios. Y el arca es el Espíritu Santo y Él quiere morar en ti, hacer de ti un tabernáculo. Dios mora en la fiesta de Sukkot. ¿Cómo festejan los judíos la fiesta de las cabañas? En cabañas, ¿no? Ok, hermano, yo espero que entiendas que hay que ser cabaña para Dios, tabernáculos del Dios vivo, que el arca que necesitas es el Espíritu Santo. Y tú ser un tabernáculo rodante, ambulante, exacto, como lo era Josué. Ok, vamos, Éxodo 40. Luego habló el Señor a Moisés, su siervo, diciendo: en el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo, hermano. El tabernáculo de reunión, que hace 8 días vimos la obra primorosa, ¿verdad? Y cómo fueron comandados Betzalel y su compañero Aholiab para llevar a cabo esta obra del tabernáculo, que hoy en día los levitas, aunque no sé de dónde o con qué cartas se acreditan como Kohanim, yo la verdad desconfío, al grado de que vimos a un Marcos Aracanchi llamándose Cohen, Dios de mi vida. Además, el ministerio del Mesías no es según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio es eterno, no como el de los levitas, que a los 50 años ya no podías ministrar, te quedabas de guardián nada más. Y además sabíamos que, pues para ser un levita, no podías ser gordo, no podías tener testículos magullados, no podías tener perforaciones en el cuerpo. Y además sabemos de muchos levitas, es más, para no ir más lejos, 2 de los hijos de Aarón los mató Dios. Vaya, hermano, Dios no mata a nadie, ¿verdad? Pero ofrecieron fuego extraño, hermano, como los 2 hijos del sacerdote Elí. Tú sabes que Moisés padeció, ¿y de quién? De su propio pueblo. De su propio pueblo. Así es de que damos gracias a Dios, hermano, porque se lo llevó a los 120 años. ¿Tú crees que Moisés quería vivir más? No creo. Por favor, ya sáquenme de aquí, de este pueblo idólatra. Ok, hermano. Ok, tabernáculo de reunión. Y pondrás en él
Lo más importante, el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. En ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Solo tenía acceso el Cohen Agadol o el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Ahora, tras la victoria del Mesías, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo, espiritualmente hablando, todos los días. No necesitamos mediadores humanos. Ok, aguas con eso, hermano, porque venimos de rabino, por favor, aconséjeme, pastor, ilústreme. Ok, hermano. Ahora, el arca debía de estar en el tabernáculo, en la parte última o en el lugar santísimo. Antes del lugar santísimo estaba el lugar santo y antes el atrio. Ya hemos visto representaciones. Y estas son las indicaciones que le da Moisés. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero. Todo en el tabernáculo es sombra y figura del Mesías, simboliza al Mesías. Él es el candelero, ¿verdad? Sí. Lo vemos ya en Apocalipsis. Y tú y yo debemos ser brazos de ese candelero. ¿Cómo se prendía el candelero en el Antiguo Testamento? Con aceite, ¿no? Sí. Ok, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tú y yo alumbrar si no somos encendidos directamente por Dios? No podemos. Hay quien quiere autoencenderse. No, no podemos. Somos esclavos. Permítele a Dios que te libere. Primero de culpas, porque hay muchos que están cargando culpas. La prueba es que toman como locos, trabajan otros como locos. Otros, hermano, pues así es, andan en fornicación creyendo, hermano, pues que eso los va a liberar. Ok, hermano. Y el candelero, y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso, también es sombra y figura de Yeshua, ¿verdad? Y tú y yo debemos ser incienso que debe de ser consumido por el fuego de Dios, en olor fragante para Dios, delante del arca de testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto. En ese altar del holocausto, pues, ¿qué se hacía? Se presentaban las ofrendas y los holocaustos que los levitas, pues, hermano, presentaban, que les traían los mismos pecadores, ¿verdad? Ok, hermano. Ahora, el altar del holocausto en realidad es la cruz, porque ahí es donde murió el Cordero de Dios. Todos los sacrificios de animales que desde Génesis se practicaron eran sombra y figura de el sacrificio del Mesías. Ese sacrificio está perfectamente profetizado para empezar en Isaías 53. El problema es que los judíos, muchos de ellos, hermano, a los cuales tú debes amar mucho, pues hablan de dos Mesías, lo cual es una aberración. Ya se los he contado, el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David. No hay dos Mesías, hay uno solo, ¿me entiendes? Ok, hermano, tú, te lo digo porque en los mesiánicos, hermano, se propaga esa doctrina de miseria. Es el mismo Mesías que primero tenía que padecer para expiar, hermano, por los pecadores y vencer a la muerte, para que ahora tú, en novedad de vida, sirvas a Dios. Porque acuérdate que la muerte, antes que física, es espiritual, ¿verdad? O sea, ya nacimos muertos espiritualmente. El alma está separada de Dios. El conocimiento de Dios, Moroni. Así es, hermano. Ok. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente de bronce. ¿Qué se hacía ahí? Se lavaban, exactamente. Las ropas, todo. Entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Esta agua es sombra y figura de ¿cuál agua? La palabra. La agua espiritual. ¿Ok? ¿Que la da quién? Jesús. Bebida para tu alma verdadera. Es poder, no es información. Es poder para echar fuera enemigos internos. Ok. Y pondrás agua en ella. Finalmente podrás en el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Así debía de ser, hermano, ungir cada cosa. Ahora, hermano, pues hoy en día no hablamos de ungir objetos, ¿verdad? Los que necesitamos la unción somos nosotros, y el que da la unción es Yeshua, no los pastores miserables que hoy en día
creyendo que porque te imponen las manos te están ungiendo. Nadie va a ser ungido por un humano, pero sí por Dios, hermano. Entonces, hermano, fíjate, él tenía que ungir el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ahora, hermano, los utensilios somos nosotros. Esto era sombra y figura. Dios nos utiliza para su obra. Utensilios. Estos utensilios, hermano, claro, debían de ser consagrados. Son los que en el tiempo de Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Lo mejor de lo mejor. Ok, hermano. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Bueno, hablando de santidad, tenemos que vivir en santidad, pero santidad no es hacernos monjes ni monjas, ni ascetas, no, hermano. Ser santos es estar viviendo en santidad, pero en la santidad de Dios. Ok, hermano. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Ok, pero el agua que te purifique y santifique es la palabra, no el agua del mar muerto, ni el agua de tu casa, ni el agua, hermano, del grifo, el agua de la palabra. Gracias, Manuel. Y harás vestir a Aarón. ¿Te acuerdas de Aarón? Le faltó autoridad cuando su hermano estaba en el monte, lo vinieron a presionar. Tu hermano ya no viene, haznos dioses para adorar. Y aunque había un propósito divino, ¿verdad? Como lo vimos en Sansón. Ok, hermano. Ok, harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Todo, el efod, el pectoral. Pero esto es sombra y figura de cuáles vestiduras. Las espirituales. Es el Espíritu Santo. Esas son las vestiduras que tú necesitas. No un traje de sacerdote, hermano. Ese te lo venden en el centro. Y hay ahí ridículos poniéndose el traje de sacerdotal, idéntico como se lo vestía Aarón y sus dos hijos. Ok, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Vimos hace rato cómo el sacerdote en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Sabemos, los sacerdotes levitas eran propiedad de Yeshua. No, por eso no tenían un territorio, como las demás tribus que sí les asignaron. No tenían pertenencias en teoría. En teoría, eran hombres como tú y yo, y seguro que padecían muchas soy el gran Cohen Agadol. ¿Tú crees que no? Pues la prueba es que dos grandes, los hijos de Eli, dos de los hijos de Aarón, fueron reprobados en el sacerdocio. Ok, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. ¿Qué le agrada al Señor? Obediencia. No importa si estamos de acuerdo o no, hay mil cosas que no entendemos. No importa, hermano, hágalo, porque Dios es sabiduría perfecta. Ok, entonces Moisés lo hizo así, y el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo por primera vez fue erigido. Es tremendo para la historia del pueblo de Israel. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Señor había ordenado a su siervo Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿En qué consistía este testimonio que estaba en el arca? Habían varias cosas. Una muestra del maná, ¿sí? ¿Qué más? Las tablas, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció. Todo eso, es el testimonio, lo puso dentro del arca, que había una cubierta. Y colocó las varas en el arca para poder trasladarla, ¿verdad? Y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, el velo que con la muerte del Mesías quedó rasgado, y ocultó el arca del testimonio como el Señor había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes de la proposición, que también simbolizan ¿a quién? A Yeshua. Él se lo dijo en Juan a los fariseos: yo soy el pan de vida, el que me come tiene vida eterna. ¿Qué dijeron los fariseos?
nosotros tomamos el maná desde los tiempos de Moisés. ¿El maná les dio vida? No. Del maná se fastidiaron, cuate. Se aburrieron de la palabra de Dios. Se aburrieron de Dios. Ok, hermano. Entonces, hermano, estos panes son sombra y figura de Yeshua, que es pan espiritual, desde luego, delante del Señor como el Señor había mandado. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas. Espero que seas una lámpara que esté alumbrando en este mundo de tinieblas. Viviendo ¿cómo? Con gozo, en alegría, en paz, en paciencia, no diciendo mentiras, no juzgando a los demás. Y hizo Moisés como lo había mandado. 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como el Señor había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto, sombra y figura de la cruz, porque es ahí donde murió el Cordero y es ahí donde tú y yo tenemos que subir. Es espiritual, es espiritual. No te estoy diciendo que hagas una cruz y te claves. Que vivas en juicio, hermano, porque Dios ama el juicio. Juicio a la criatura vieja. ¿De qué sirven tus oraciones y tus diezmos si vives embriagado, hermano? No haces juicio. ¿Hay que subir a la cruz? Claro que sí, hermano. Y como el Señor puso a sí mismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó 29 el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocaustos y ofrendas como el Señor había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. El agua que nos lava es la palabra. ¿De qué nos lava? De pecado. De culpas, de miseria que venimos cargando. No podemos servir con culpas. Y el psicólogo no te va a librar de culpas, nada más te va a sacar el dinero. Y el alcohol y las drogas no te van a librar de la culpa. Solo Él, hermano. Ya está hecho el sacrificio, ya. Ahora sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Dios. Deja de servir al mundo, a ti. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se tenían que lavar como el Señor había mandado. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra que el Señor le encomendó. Y finalmente, hermano, la nube sobre el tabernáculo. La nube, la columna, guiaba al campamento. Acá está. Entonces una nube, que es sombra y figura del Espíritu Santo, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, hermano. Y nadie podía entrar en ese momento, ni el sumo sacerdote. Ahora, hermano, yo espero que la nube, es decir, el Espíritu Santo, te esté llenando a ti, que eres el verdadero tabernáculo donde Dios se reúne. Ok, hermano. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los ojos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando la nube se movía, los israelitas entendían que la orden de Dios era moverse. ¿A dónde? A donde Él diga. Igual tú y yo, hermano. Dios es el que ordena a dónde y por dónde. Acuérdate que David en una ocasión no consultó para trasladar el arca y perdió la vida su gran amigo Usa. Pero si la nube no se alzaba, no se movían. Oye, era una locura esto. Le hacían caso a una nube. Parecieran un grupo de supersticiosos. Sin embargo, no, hermano. Cualquiera, hermano, que no, pues yo me dejo regir por la nube. Pues esta no era cualquier nube, hermano, era la presencia de Dios y así lo entendían los israelitas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, alumbrando, protegiendo. Y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Maravilloso. Ok, hermano. Pues trasládate, hermano.